Buenos días, mi nombre es Karen Lisset Martínez Vargas y hoy les hablaré un poco sobre la historia de la función derivada. Los matemáticos de la antigua Grecia no se atrevían a abordar problemas cuya solución tuviera que ver con los conceptos de las magnitudes concebidas como continuas, como lo era el espacio, el tiempo, el movimiento, entre otras, por la inconsistencia que éstas tenían. Pero todo esto permitió que matemáticos como Arquímedes comenzaran a abordar problemas relacionados con áreas y sólidos circunscritos por curvas y superficies, por medio de métodos ingeniosos que evitaban los procesos infinitos. Los musulmanes, al igual que los griegos, se enfocaron a estudiar la familia de curvas, pero no solamente el estudio del círculo, sino en las secciones cónicas y en otras curvas definidas por medio de lugares geométricos. El estudio de estas curvas no solo permitió a los griegos conocer cómo trazar las tangentes para algunos tipos de curvas, sino que también permitió definir la tangente como una línea que toca a la curva en uno y solamente un punto, pero lastimosamente esta definición solamente resultó útil para la circunferencia. Para el siglo III, Pergano había dado una definición para la tangente y había procedido a desarrollar técnicas para determinarlas en cada caso, pero esto resultó inútil para curvas como la espiral de Arquímedes. Sin embargo, Arquímedes ya sabía trazar las tangentes de su espiral. El estudio de nuevas curvas implicaba nuevos retos, lo que conllevó al surgimiento de problemas relacionados con el cálculo de máximos y mínimos. Uno de los más populares es, de las figuras planas con el mismo perímetro, ¿cuál es la que tiene la mayor área? Para la Edad Media se plantearon tres focos fundamentales de problemas que interesaron a los matemáticos. El primero era encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado. El segundo eran problemas relacionados con máximos y mínimos. Y el tercero eran problemas de integración. Matemáticos como Vialet, Fermat, Cavalieri, Descartes, entre otros, desarrollaron métodos para los casos que se iban presentando. Por ejemplo, Vialet inventó el álgebra simbólica. Por otro lado, Descartes y Fermat inventaron de forma independiente la geometría analítica. Pero estos matemáticos no llegaron a establecer relaciones entre los problemas de diferenciación e integración como lo establece hoy en día el teorema fundamental del cálculo. A pesar de esto, los desarrollos de estos matemáticos constituyeron grandes aportes para los trabajos de Newton y Leibniz, quienes fueron los que dieron solución a estos problemas por medio de métodos infinitesimales. Newton desarrolló su propio método para el cálculo de tangentes. Posteriormente, encontró el algoritmo para derivar funciones algebraicas, algoritmo que coincidía con el descubierto por Fermat. Entre los años 1665 y 1666 reestructuró su cálculo, publicando sus resultados en dos libros, el primero en 1711 y el segundo en 1736. Además, introdujo el concepto de fluxión. Leibniz en 1675 descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial. Dentro de su investigación conservó un carácter geométrico y trabajó la derivada como un cociente incremental. Es a él a quien se le debe los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral. Leibniz fue el pionero en publicar los resultados que Newton había descubierto 10 años antes. Leibniz fue quizás el mayor hacedor de símbolos matemáticos. Por esta publicación hubo cierta disputa entre Newton y Leibniz. Newton y Leibniz utilizaron los infinitésimos y los infinitos, pero intentaron dejarlos de lado por las múltiples críticas de algunos matemáticos. Este hecho fue el que permitió un avance en el rigor de las matemáticas en los siglos posteriores, rigor que se dio hasta los trabajos de Cauchy, a quien se le atribuye el rigor actual de las matemáticas, la definición de función derivada, entre otras cosas. A Dedekind se le atribuyen los desarrollos sobre cortaduras y a Cantor sobre los conjuntos. De hecho, el trabajo de estos tres matemáticos fueron los que permitieron al cálculo establecerse como un dominio distinto a los que ya existían dentro de las matemáticas. Y ya para el siglo XX, la función derivada logra ser reconocida como un objeto matemático del cálculo infinitesimal. Dentro de la construcción del cálculo infinitesimal fue necesario que Boyer confrontara y contrastara los distintos métodos, como los geométricos, los analíticos, los cinemáticos y los aritméticos. Es evidente que la influencia de la descendencia histórica de Newton en la cinemática y de Leibniz en el atomismo fueron los que permitieron que estos personajes lograran el cálculo infinitesimal desde dos perspectivas y con lenguajes diferentes, pero las cuales permitieron solucionar problemas para los cuales la humanidad aún no había encontrado solución. Ya en la actualidad, y gracias a la invención de la computadora, se ha dado un gran impulso en ciertas ramas de la matemática, además de generar nuevas áreas de incursión, y gracias a la derivada y a su aplicación se han podido desarrollar múltiples métodos en ciertas áreas. Y con esto me despido. Esto fue una breve historia